a las 12 del mediodía, 54 minutos, iniciamos con este ejercicio de traer a los precandidatos presidenciales a echar lápiz para conocer a fondo sus propuestas e iniciativas y cómo se ejecutarían en caso de llegar a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto. Y esta vez el turno es para el excontralor Carlos Felipe Córdoba, o también conocido como Pipe Córdoba. Doctor, gracias por estar con nosotros. Catalina, muchas gracias por la invitación. Darle un saludo a todos los colombianos que nos siguen a esta hora y a Caracol Noticias por invitarnos. Claro que sí, doctor. Antes de comenzar o de entrar en materia, su equipo y usted nos quisieron aportar un corto video de introducción que sería como un abrebocas de sus propuestas en materia de seguridad. Veamos. Una central de inteligencia equipada con tecnología militar de última generación. Si se roban un carro, sabremos dónde está y lo habremos recuperado en cuestión de horas. Yo la traeré a Colombia como presidente. Soy Felipe Córdoba. Tengo la experiencia militar y pública para crear el mejor sistema de vigilancia. Así logramos recuperar más de 50 billones que se iban a perder. El ojo de Dios será la mejor arma de Colombia para recuperar la seguridad del país. Una central de inteligencia equipada con tecnología militar de última generación. Si se roban un carro, sabremos dónde está y lo habremos recuperado. Muy bien, doctor Córdoba, explíquenos un poco qué es este tema del ojo de Dios que acabamos de ver. Bueno, Catalina, es una central de inteligencia, ya lo hicimos en la Contraloría General con la DIARI y lo que buscamos es hacerlo desde la Presidencia de la República con la mayor tecnología, inteligencia artificial, analítica avanzada, cámaras de vigilancia con reconocimiento facial y analítica avanzada, en donde tengamos cobertura de 360 grados en cada una de las calles de las ciudades de Colombia. Eso ya funciona muy bien en países como la China, en ciudades como Londres. Lo que queremos es implementarlo aquí en Colombia para hacer reducción de cero delincuencia en el país. Lo que se va a sumar a estos temas, por ejemplo, aumento del pie de fuerza para la retoma territorial y también la reincorporación de 120.000 hombres de la Reserva Activa. Claro, Catalina, hoy uno de los problemas más graves que tenemos nosotros es que están bombardeando, hasta en las ciudades capitales, bombardean con drones, bombardean adicionalmente con todas las estrategias que tienen hoy día estos grupos al margen de la ley. Por eso, para la retoma territorial proponemos reincorporar 120.000 hombres de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares. Yo hago parte de la Reserva Activa, yo soy soldado de la República del Sexto Contingente de 1997 y por eso conozco desde adentro las fuerzas militares y sé la necesidad de reincorporarlos. Además de eso, hago un mensaje muy claro para nuestros veteranos y nuestros miembros de la fuerza pública y que será intocable su asignación de retiro, porque hoy hay mensajes disonantes en ese sentido. Aquí los vamos a reincorporar para que con su experiencia, su conocimiento, acabemos con la delincuencia que tanto daño nos está haciendo. Y tengo que decirte también que he venido diciéndolo por todo el país, el bandido conmigo tendrá 3 caminos: o se desmoviliza, o se me va para la cárcel, pero no las cárceles que tenemos hoy día en Colombia, Catalina. Necesitamos unas 5 cárceles como las de Bukele. ¿Qué es esta propuesta que tenemos acá? Claro, porque tú sabes cuánto nos cuesta a nosotros un preso en Colombia mensualmente. ¿Cuánto puede costar aproximadamente? 2.700.000 pesos mensuales. 2.700.000 pesos mensuales, ¿cierto? Mientras una persona que se gana el salario mínimo hoy se gana 2 millones de pesos, ¿sí? Rompiéndose el lomo de sol a sol, trabajando muy duro. Y estas personas hoy nos están extorsionando, maltratando, atemorizando desde las cárceles. Por eso lo que vamos a hacer es ponerlos a trabajar, a que ellos hagan los zapatos, el calzado de nuestros niños que tanto lo necesitan, los pupitres adicionalmente para que lleguen a los colegios nuestros niños y estudien en unos pupitres dignos, y que produzcan la comida de los más de 16,7 millones de colombianos que se despiertan todos los días y no saben cómo van a desayunar, almorzar o comer. Sí. Entonces el bandido conmigo, que no se desmovilice, que no vaya a la cárcel, tendrá que ser reducido o dado de baja por la fuerza pública colombiana. La pregunta que todos se hacen, ¿de dónde va a salir la plata para la construcción de estas 5 cárceles? Bueno, hay que reducir el tamaño del Estado. Más adelante veremos adicionalmente cuál es mi propuesta económica.
pero hay que reducir el tamaño del Estado. ¿Y cuánto con lo puede cual, costar aproximadamente cada cárcel tipo, pues de son alrededor de 270.000 millones de pesos. Estaríamos hablando de unos 1.5 billones que nos costaría. Y reduciendo el tamaño del Estado, que más adelante lo veremos, con el equipo económico hemos podido ver que nos podemos ahorrar entre 80 y 100 billones de pesos. Muy bien, doctor Córdoba, esto es en materia, digamos, de seguridad territorial, pero le voy a tocar el tema de los delitos que afectan al ciudadano de a pie. El hurto, los homicidios. Mire, según cifras recientes, más aproximadamente del año 2025, se han cometido aproximadamente 12.400 asesinatos, es decir, 3 asesinatos cada 2 horas. ¿Cómo se va a enfrentar esa delincuencia común? Bueno, como te lo decía anteriormente, vamos a fortalecer la fuerza pública colombiana con mayor presencia de uniformados, lo primero. Segundo, tenemos que hacer una reforma a la justicia para acabar con la reincidencia, acabar con la vagabundería que tenemos nosotros al día de hoy, que se viene presentando en materia de vencimiento de términos. Y así vamos a lograr acabar con el hacinamiento carcelario con estas 5 cárceles y lograr enviar allí con la sala del ojo de Dios a cada uno de los delincuentes que nos estén maltratando a nuestros ciudadanos. Como tú lo pudiste ver, tendríamos cobertura de 360 grados por cada calle de cada ciudad capital y cada ciudad intermedia del país. Doctor Córdoba, otro delito que afecta al Mejor ciudadano Pipe. Bueno, doctor Pipe Córdoba, otro delito que afecta al ciudadano de a pie tiene que ver con la extorsión. Y justamente este delito se ha visto muy arraigado en la costa Caribe. Pero para hablar de ese tema, vamos a conectarnos a esta hora con nuestra compañera Grace Rodríguez, quien también le va a trasladar una pregunta. La va a ver allí en nuestro gran wall. Grace, adelante. Acá. Precandidato, buenas tardes desde Barranquilla. Aquí en la capital del Atlántico y su área metropolitana, uno de los delitos que más afecta la seguridad y que atemoriza a los ciudadanos es precisamente la extorsión, que no solamente está generando pérdidas económicas significativas para los comerciantes, sino que también desencadenan otros delitos como por ejemplo el homicidio y otros hechos de inseguridad. A pesar de esas estrategias que han implementado las autoridades, muchos de esos delincuentes siguen actuando incluso desde centros carcelarios. En ese sentido le pregunto entonces, ¿cuál sería su propuesta para combatir este delito? Grace, como lo veníamos diciendo anteriormente, tenemos una sala importante que se ha denominado el Ojo de Dios Colombia. Y desde allí, con cámaras de vigilancia, con reconocimiento facial, con micrófonos que tendremos nosotros también en las calles para poder ver quién está extorsionando y no, tendremos nosotros la capacidad de judicializar rápidamente a estos delincuentes y acabar desde las cárceles, precisamente como tú lo decías, con la problemática que se viene presentando de la extorsión. A esos bandidos desde las cárceles les digo que los vamos a poner es a trabajar, 0 ocio. Y con el 0 ocio, Catalina, lo que vamos a lograr nosotros es que se pongan a trabajar y no a extorsionar a nuestra gente que está hoy en las calles y que tanto les duele. Muy bien, doctor Córdoba. Ahora hablemos de un tema fundamental, el tema de la salud. Usted denomina este bloque recuperar la confianza. ¿Por qué recuperar la confianza? Pues hay que recuperar la confianza porque hoy nuestra gente no le están llegando los medicamentos, adicionalmente no los están atendiendo en materia de salud. Tú has visto que hay largas filas permanentemente y se demoran 9, 10 meses en materia de salud para atender a cualquier persona, a un especialista. Hay que retomar la confianza. Con una deuda de 32 billones de pesos. Claro, y yo ¿no? te lo digo, este tema es del corazón para mí. Primero, ¿por qué? Porque mi madre, que en paz descanse, murió de un lupus eritematoso sistémico. En mi tierra no hay un hospital de alta complejidad que es Pereira. Y en eso, pues, si lo sufrí yo, imagínense cuántas personas lo han venido sufriendo, que se les han muerto sus pacientes, sus parientes o se les mueren sus familiares. Eso los vamos a acabar y vamos a lograrlo de la siguiente manera. Hay que pagar esos 32 billones de pesos que dice la Contraloría General de la República que se le debe al sistema de salud de los colombianos. Y además con una deuda también a la red hospitalaria pública de 16 billones de pesos. Ayer también dijeron eso, que ya llevaban a las clínicas y hospitales una deuda de 16 billones de pesos. Por eso te lo digo, hay que reducir el tamaño del Estado. Reduciendo el tamaño del Estado y
ahorrándonos entre 80 y 100 billones de pesos. La mamá de las ciencias es la matemática. Ahí tendríamos esos 32 billones de pesos para poder resolver ese problema. Yo quiero un sistema de salud preventivo, predictivo y curativo. Por eso te lo digo que hay que buscar, así como lo hicimos desde la Contraloría General de la República, hacerle seguimiento permanente al pago transparente y oportuno a clínicas, hospitales y personal de la salud. Es muy triste, mi papá es médico y hubo épocas de la vida en donde a él le dejaban de pagar 8 o 9 meses. Por eso me tocó empezar a trabajar y estudiar a mí en su momento. Necesitamos el uso real de la inteligencia artificial. Que acá también va a usar inteligencia artificial. Big Data para la prevención y abastecimiento. ¿Por qué? Porque en un modelo preventivo necesitamos inteligencia artificial y analítica avanzada porque tenemos por lo menos 2,5 millones de diabéticos. Ellos deberían tener ya el sensor de azúcar en sangre que le dice a uno cuáles son los picos de glicemia y de azúcar en tu sangre y conectarlos diariamente, permanentemente con el médico de familia o médico en casa para que le diga a usted si está comiendo bien, si está haciendo el ejercicio permanente o no. Y un sistema predictivo en donde tengamos una historia clínica única, interoperable, y con esa historia clínica única podamos nosotros ver qué afecciones tiene cada persona, qué propensión a qué enfermedad puede tener y con eso tomar las decisiones claras. Doctor Córdoba, acá quiero hacer un paréntesis y es ¿qué papel o qué rol usted le va a dar a las EPS, teniendo en cuenta que hoy están funcionando como gestoras de salud? Yo vigilé las EPS en Colombia y hay EPS muy buenas como hay EPS muy malas. Aquí no podemos generalizar. Las EPS buenas seguirán y tendrán el modelo de aseguramiento que además es necesario. No podemos perder nosotros esa experiencia que tienen las EPS, Catalina, en Colombia y que son necesarias. Ahora, la EPS mala se nos va además del sistema y no vamos a tolerar que EPS malas sigan operando. Muy bien, doctor Córdoba, el tiempo apremia, sabemos que en televisión el tiempo es muy corto, vamos a ir un poco más rápido, vamos a tocar este tema que usted ya nos ha adelantado, que es el tema de la eficiencia o la liposucción al Estado. Usted ya nos había tocado este punto que tiene que ver con el ahorro de entre 80 y 100 billones de pesos. Ahora expliquémosle un poco más a la gente este tema de bajar el impuesto del IVA del 19 al 7%. Claro, ¿cómo va a ser esto? Pero Catalina, muy importante antes que la gente tenga cifras. El presupuesto general de la Nación es de 550 billones de pesos. De esos, solo en gastos de funcionamiento, por eso hoy está muy gordito, está robusto, necesita entrar a dieta el Estado, es de 328 billones de pesos, más del 65% anual, se nos va solo en gastos de funcionamiento. Por eso hay que hacer una reducción, hay que ahorrar en el Estado y haciendo un ahorro de fusión de 45 entidades sin masacres laborales, podríamos ahorrar entre 80 y 100 billones de pesos. Con esos 80 y 100 billones de pesos ahorrados podemos pretender decirle a la comunidad que vamos a bajar el impuesto del IVA del 19% progresivamente al 7%. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es pensar en el consumo de la gente, que la gente tenga platica en el bolsillo. Y teniendo platica en el bolsillo va a consumir más. Por economías de escala vamos a recibir mayores recursos en el Estado colombiano. Usted me habla de este ítem del ahorro, pero le voy a añadir otro ítem, la corrupción desangra hoy en día a nuestro país. Y justamente nuestra compañera Erika Zapata también tiene una pregunta asociada a este tema de la corrupción y cómo combatir la corrupción. Erika, adelante. Precandidato, muy buenas tardes. También Catalina, ¿qué medidas concretas, precandidato, se van a implementar en su administración para evitar que se presenten casos de corrupción en la ejecución de los proyectos, en el manejo de los recursos públicos y también para que no haya funcionarios corruptos? Erika, muchas gracias por esa pregunta. Te sigo mucho, Erika, a ti. Y tengo que decirle a Erika lo siguiente. Yo fui Contralor General de la República hasta hace 3 años y medio. Sí. Como Contralor General de la República dimos la guerra más dura contra la corrupción que se ha dado en los últimos 100 años. Recuperamos 51,7 billones de pesos, óyelo bien. Y implementamos también para los proyectos que hablaba Erika, el programa Compromiso Colombia,
con inteligencia artificial, fotografía aérea, satelital, videos de dron, hacíamos seguimiento a cada una de las obras del país. Se lograron recuperar más de 750 obras inconclusas o elefantes blancos en el país. El túnel de la Línea, el puente Pumarejo, más de 100 colegios que una multinacional Mota Enguil había dejado con incumplimientos en Colombia, se reactivaron y se terminaron. Óyelo bien, 24,5 billones de pesos. Casos como el de Hidroituango, que me ha costado ataques a mi vida pública, a mi vida académica, a mi vida personal. Recuperamos 4,3 billones de pesos. De Hidroituango. De Hidroituango solamente. Casos como Reficar, carteles de la hemofilia, enfermedades huérfanas, cartel del SIDA, del SOAT. Por eso, aquí necesitamos tecnología. ¿Y Tecnología para hacer seguimiento. Necesitamos coordinar centro integrado con Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, la UIAF y adicionalmente de eso las Cortes, para poder rápidamente coger los recursos que cualquier bandido quiera tomar, porque el que me quiera coger un peso de los colombianos se me va preso a las cárceles como Bukele a trabajar. Ajá, sí señor, muy bien. Ahora vamos a hablar muy rápidamente de dos temas importantes. Uno que usted añade, bienestar animal, como una política pública, hospitales públicos veterinarios con servicios gratuitos priorizados para estratos 0, 1 y 2. Y además, usted habla de educación gratuita. Hablemos de estos temas de educación gratuita que son de bastante importancia para los jóvenes. Claro, Catalina, mira, yo te lo digo porque lo hicimos cuando yo fui secretario privado del gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, y implementamos un programa que se denominó Risaralda Profesional. Hoy nuestros muchachos no van a estudiar porque no es solamente darles una matrícula gratis. Muchos de ellos no van porque no tienen la capacidad de comer para estudiar, de transportarse. Por eso lo que estamos planeando es gratuidad en la educación real, con su transporte incluido y con adicionalmente su comida incluida. ¿Esta universidad para todos en qué consiste? Consiste precisamente en eso, que podamos nosotros ir a la universidad, pero con el emolumento económico para poder transportarse y para poder adicionalmente llegar con la alimentación también para ellos. Muy bien, doctor. Bueno, como le comenté, el tiempo apremia. Vámonos ya con nuestras famosas preguntas del sí y el no. Lo primero, ¿tendrá relaciones con Delcy Rodríguez y el gobierno interino de Venezuela? Pues ¿Sí con Delcy Rodríguez no me gustaría tener ninguna relación, pero con Venezuela sí. Entonces, y es necesario no cerrar, no cerrar las fronteras, porque no podemos hacer que ni Cúcuta, ni Arauca, ni La Guajira paguen adicionalmente por una mala relación además que son nuestra. Corredores comerciales bastante. Claro, son fundamentales, pero eso sí hay que fortalecer las fronteras. Claro. Por eso necesitaremos entonces drones patrullando, drones artillados, cámaras de vigilancia en cada una de esas fronteras para vigilarlas, que no se nos entre el contrabando, que no entren los bandidos y que no nos hagan las maldades que quieren hacernos, por ejemplo, en el Catatumbo. Y mire lo que está pasando en este momento con Ecuador y la frontera en medio de esta guerra arancelaria y también las peticiones que está haciendo el gobierno de Ecuador. Vamos con la siguiente. ¿Reactivará las mesas de negociación con grupos armados? No creo en esas mesas de negociación, no creo en ellos. Creo, primero que todo, que la paz se construye con autoridad, con orden. ¿Seguirá con la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos? Necesitamos erradicación voluntaria, pero erradicación también vía aérea. Ya hay drones con los cuales tú puedes hacer aspersión sin ningún problema. Necesitamos todas las formas de lucha porque hay más de 300.000 hectáreas de coca. Entonces sí. Entonces necesitamos erradicación voluntaria, pero también erradicación aérea. Y también sustitución de los cultivos, porque no nos sirve de nada pues erradicarle y que nuestros campesinos no tengan que cultivar. Precandidato. Y una cosa muy importante, Catalina, hacerle las vías terciarias a nuestros campesinos en todas estas zonas. Materia económica, que es su fuerte. Muy rápidamente, ¿presentaría una nueva reforma tributaria? Sí, para bajar impuestos, porque entonces ¿cómo vamos a bajar los impuestos de las personas? Hay que reformarla, pero con una salvedad. Y es que vamos a darle una salvedad constitucional. Bajamos impuestos y le damos esa garantía por 10 años. Obviamente, si hay una emergencia económica, pues se volvería a hacer, o una pandemia. Pero hay que darle seguridad jurídica a nuestros empresarios, a nuestra gente, para que tengan la platica en el bolsillo. Y finalmente, ¿tendrá opción por parejas del mismo sexo? No creo en eso.
Muy bien, bueno, se nos quedaron algunas preguntas ahí en el tintero, doctor Carlos Felipe, pero ya tendremos el espacio nuevamente aquí en medio de Colombia. No creo en una constituyente, imagínese, por Dios. Bueno, se la voy a marcar ahí extra, más o menos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es Pipe Córdoba, excontralor y hoy precandidato a la presidencia. Mucho éxito en su camino, doctor. Catalina, muchas gracias por la invitación. Y a todos los colombianos, yo les pido el favor que le ayuden a este pereirano, montañero y provinciano que sí quiere madrugar a trabajar por ustedes y trasnochar trabajando a resolverle los problemas. Voten Pipe Córdoba, 31 de mayo a la presidencia de la República. Mi Dios los bendiga.